SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Ellos vivieron el Evangelio, en el que semana a semana llevamos hasta ustedes la vida de santos y santas, hombres y mujeres que nos han mostrado un ejemplo de vida al practicar el Evangelio. El día de hoy, con una especial alegría, les saludo porque hablaremos de una mujer santa. Siempre será un gusto para mí poder compartirles la vida de mujeres santas. Y no es porque sea feminista, sino porque a lo largo de la historia, la mujer ha sido siempre relegada en muchos aspectos de la vida. Hablaremos de Santa Clara de Asís, religiosa y santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la Segunda Orden Franciscana o de Orden Clarisas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Clara nació en Asís, Italia, en el año 1193. Su padre, Favarone Obeduccio, era un caballero rico y poderoso. Su madre, Ortolana, descendiente de familia noble y feudal. Era una mujer muy cristiana, de ardiente piedad y gran celo por el Señor. Desde sus primeros años, Clara se vio dotada de innumerables virtudes, y aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, siempre desde pequeña fue asidua a la oración y mortificación. Siempre mostró gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. Ya en ese entonces se escuchaba de los hermanos menores, como se les llamaba a los seguidores de San Francisco. Clara sentía gran compasión y gran amor por ellos, aunque tenía prohibido verles y hablarles. Ella cuidaba de ellos y les proveía enviando a una de sus criadas. Le llamaba mucho la atención cómo los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que ellos eran y hacían le llamaba mucho la atención y se sentía unida de corazón a ellos y a su misión. Hablemos un poco de su llamado y encuentro con Francisco. La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír un sermón de San Francisco de Asís. Corría el año de 1210 cuando ella tenía 18 años. San Francisco predicó en la Catedral de Asís los sermones de Cuaresma e insistió en que para tener plena libertad para seguir a Cristo hay que liberarse de las riquezas y bienes materiales. Al oír las palabras, este es el tiempo favorable, es el momento, ha llegado el tiempo de dirigirme hacia el que me habla al corazón desde hace tiempo, es el tiempo de optar, de escoger. Sintió una gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su interior. Durante todo el día y la noche, meditó en aquellas palabras que habían calado lo más profundo de su corazón. Tomó esa misma noche la decisión de comunicárselo a Francisco y de no dejar que ningún obstáculo la detuviera en responder al llamado del Señor, depositando en él toda su fuerza y entereza. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida
era como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiso tener nada que ver con eso. No quiso otro Señor más que el que le dio la vida a todos, aquel que se entregó pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que en la oscuridad es la luz, y que todo lo cambia y todo lo puede, aquel que es puro amor. Renace en ella un ardiente amor y un deseo de entregarse a Dios de una manera total y radical. Clara sabía que el hecho de tomar esta determinación de seguir a Cristo y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco iba a ser causa de gran oposición familiar, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís estaba ya cuestionando la tradicional forma de vida y las costumbres que mantenían intocables los estratos sociales y sus privilegios. A los pobres les daba una esperanza de encontrar su dignidad, mientras que los ricos comprendían que el Evangelio bien vivido exponía por contraste sus egoísmos a la luz del día. Para Clara el reto era muy grande. Siendo la primer mujer en seguirle, su vinculación con Francisco podía ser mal entendida. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Santa Clara se fuga de su casa el 18 de marzo del año 1212, un domingo de Ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Se sobrepuso a los obstáculos y al miedo de darle una respuesta concreta al llamado que el Señor había puesto en su corazón. Ese día, domingo de Ramos, Clara asistió a la celebración, pero estaba tan emocionada y fuera de sí que no pasó a recibir la palma. Entonces el señor obispo se fue para la banca donde ella estaba y le puso en sus manos la palma bendita. Aquella noche, acompañada de una sirvienta, salió secretamente de su casa, una rica mansión de una familia muy acomodada, y se fue a 2 kilómetros de distancia, donde San Francisco vivía pobrísimamente en un sitio llamado La Porciúncula. Allá la estaba aguardando el santo, el cual salió a recibirla junto con sus frailes, llevando todos las lámparas encendidas y cantando de alegría. Como resultado de la decisión tomada por Clara, empiezan las renuncias. De rodillas ante San Francisco, hizo Clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. El santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera, y le colocó en la cabeza un sencillo manto. Cuando los hermanos de Clara, que eran muy ricos y esperaban casar a su hermana con algún millonario hacendado, se dieron cuenta de la ausencia de la muchacha, se dedicaron a buscarla por todas partes. Al fin la encontraron en el convento en donde se había refugiado y quisieron llevársela a la fuerza. Ella se agarró de los manteles del altar, que se rasgaron ante tanta violencia de los atacantes, y cuando se la iban a llevar, Clara se descubrió la cabeza rapada y les dijo: «Por amor a mi Cristo Jesús, he renunciado totalmente a todo amor por lo material y mundano». Sus hermanos, al verla así y tan resuelta, desistieron en tratar de llevársela. Para Santa Clara, la humildad es pobreza de espíritu, y esta pobreza se convierte en obediencia, en servicio y en deseos de darse sin límites a los demás. Días más tarde, fue trasladada temporalmente por seguridad con las monjas benedictinas, ya que su padre, al darse cuenta de su fuga, salió furioso en su búsqueda con la determinación de llevársela de vuelta a palacio. Pero la firme convicción de Clara, a pesar de sus cortos años de edad, obligan finalmente al caballero Feducio a dejarla. Días más tarde,
San Francisco, preocupado por su seguridad, dispone trasladarla a otro monasterio de las benedictinas, situadas en San Angelo. Ahí la sigue su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la orden, y la hija, si se le pudiera llamar así, la hija predilecta de Santa Clara. A Inés le siguió también su prima Pacífica. San Francisco les reconstruye la capilla de San Damián, en donde el Señor había hablado a su corazón diciéndole: reconstruye mi iglesia. Esas palabras del Señor habían llegado a lo más profundo de su ser, y lo llevó al más grande anonadamiento y abandono en el Señor. Gracias a esa respuesta de amor de su gran sí al Señor, había dado vida a una gran obra que hoy vemos y conocemos como la Comunidad Franciscana, de la cual Santa Clara se inspiraría y formaría parte crucial, siendo cofundadora con San Francisco en la Orden de las Clarisas. Cuando se trasladaban las primeras clarisas a San Damián, San Francisco pone al frente de la comunidad como guía de las damas pobres a Santa Clara. Al principio le costó aceptarlo, pues por su gran humildad deseaba ser la última y ser servidora, esclava de las esclavas del Señor. Pero acepta y con verdadero temor asume la carga que se le impone. Entiende que es el medio de renunciar a su libertad y ser verdaderamente esclava. Así se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, siendo fiel custodia y prodigiosa sanadora de las enfermas. Desde que fue nombrada madre de la orden, ella quiso ser ejemplo vivo de la visión que transmitía, pidiendo siempre a sus hijas que todo lo que el Señor había revelado para la orden se viviera en total plenitud. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Santa Clara, siempre atenta a las necesidades de cada una de sus hijas y revelando su ternura y su atención de madre, son los recuerdos que aún después de tanto tiempo prevalecen y son el tesoro más rico de las que hoy son sus hijas, las clarisas pobres. Santa Clara, acostumbrada a tomar los trabajos más difíciles y servir hasta en lo más mínimo a cada una de ellas, pendiente de los detalles más pequeños y siendo testimonio de ese corazón de madre y de esa verdadera respuesta al llamado y responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos, testimonio de las mismas hermanas que convivieron con ella, se sabe que muchas veces, cuando hacía frío, se levantaba a abrigar a sus hijas y a las más delicadas les cedía su manta. A pesar de ello, para Santa Clara no era suficiente, lloraba y sentía que tenía que mortificar más aún su cuerpo. Cuando hacía falta pan para sus hijas, ayunaba sonriente, y si el sayal de alguna de las hermanas lucía más viejo, ella lo cambiaba, dándole el que ella usaba. Su vida entera fue una completa dádiva de amor al servicio y a la mortificación. Su gran amor al Señor es un ejemplo que debe calar en nuestros corazones. Su gran firmeza y decisión por cumplir verdaderamente la voluntad de Dios. Tenía gran entusiasmo al ejercer toda clase de sacrificios y penitencias. Su gozo al sufrir por Cristo era algo muy evidente, y es precisamente esto lo que lo llevó a ser santa. Este fue el mayor ejemplo que dio a sus hijas. La humildad brilló grandemente en Santa Clara, y una de las más grandes pruebas de su humildad fue su forma de vida en el convento, siempre sirviendo con sus enseñanzas, sus cuidados, su protección y su corrección.
La responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos no la utilizó para imponer o para simplemente mandar en el nombre del Señor. Lo que ella mandaba a sus hijas lo cumplía primero ella misma con toda perfección. Se exigía más de lo que pedía a sus hermanas. Hacía los trabajos más costosos y daba amor y protección a cada una de sus hijas. Buscaba cómo lavarle los pies a las que llegaban cansadas de mendigar el sustento diario. Lavaba a las enfermas y no había trabajo que ella despreciara, pues todo lo que hacía lo hacía con sumo amor y suprema humildad. En una ocasión, después de haberle lavado los pies a una de las hermanas, quiso besárselos. La hermana, resistiendo aquel acto de su fundadora, retiró el pie y accidentalmente golpeó el rostro de Clara. Pese al moretón y la sangre que había salido de su nariz, volvió a tomar con ternura el pie de la hermana y lo besó. Con su gran pobreza, manifestaba su anhelo de no poseer nada más que al Señor, y esto lo exigía a todas sus hijas. Para ella, la santa pobreza era la reina de la casa. Rechazó toda posesión y renta, y su mayor anhelo era alcanzar de los papas el privilegio de la pobreza, que por fin fue otorgado por el Papa Inocencio III. Para Santa Clara, la pobreza era el camino en donde uno podía alcanzar más perfectamente esa unión con Cristo. Este amor por la pobreza nacía de la visión de Cristo pobre, Cristo Redentor y Rey del mundo, nacido en el pesebre. Aquel que es el Rey y sin embargo no tuvo nada, ni exigió nada terrenal para sí, y cuya única posesión era vivir la voluntad del Padre. La pobreza alcanzada en el pesebre y llevada a su culmen en la cruz. Cristo pobre, cuyo único deseo fue obedecer y amar. La vida de Santa Clara fue una constante lucha por despegarse de todo aquello que la apartaba del amor y todo lo que le limitara su corazón de tener como único y gran amor al Señor y el deseo por la salvación de las almas. La pobreza la conducía a un verdadero abandono en la providencia de Dios. Ella, al igual que San Francisco, veía en la pobreza un deseo de imitación total a Jesucristo, no como una gran exigencia opresiva, sino como la manera y forma de vida que el Señor les pedía y la manera de mejor proyectar al mundo la verdadera imagen de Cristo y su Evangelio. Siguiendo las enseñanzas y ejemplo de su maestro San Francisco, quiso Santa Clara que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase, y que aunque muchas veces le ofrecieran regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no los quiso aceptar. Al sumo pontífice, que le ofrecía unas rentas para su convento, le escribió: Santo Padre, le suplico que me absuelva y libere de todos mis pecados, pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre como lo fue Jesucristo. A quienes le decían que había que pensar en el futuro, les respondía con aquellas palabras de Jesús: Mi Padre Celestial, que alimenta a las avecillas del campo, nos sabrá alimentar también a nosotros. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La mentalidad de la época de Santa Clara le llamaba a la mortificación de su cuerpo, como una especie de lograr volver su vida tan similar a la de Cristo, que hasta en el sufrimiento del Vía Crucis necesitaba asemejar su vida,
cuestión que definitivamente hoy en día no se aplica de manera puntual ante un Dios que sabemos y que conocemos como esencia pura del amor. Pero alrededor del año 1200 sobresalía en la vida de Santa Clara su gran mortificación. Utilizaba debajo de su túnica, como prenda íntima, un áspero trozo de cuero de cerdo o de caballo. Su lecho era una cama compuesta de sarmientos cubiertos con paja, la que se vio obligada a cambiar por obediencia a Francisco debido a su enfermedad. Los prolongados ayunos siempre vivió una vida austera y comía tan poco que sorprendía hasta a sus propias hermanas. No se explicaban cómo podía sostener su cuerpo. Durante el tiempo de Cuaresma pasaba días sin probar bocado y los demás días los pasaba a pan y agua. Era exigente con ella misma y todo lo hacía llena de amor, regocijo y de una entrega total al amor que le consumía interiormente, y su gran anhelo de vivir, servir y desear solamente a su amado Jesús. Por su gran severidad en los ayunos, sus hermanas preocupadas por su salud informaron a San Francisco, quien intervino con el obispo ordenándole comer, cuando menos diariamente, un pedazo de pan que no fuese menos de 1,5 onzas. Para Santa Clara, la oración era la alegría, la vida, la fuente y manantial de todas las gracias, tanto para ella como para el mundo entero. La oración es el fin en la vida religiosa y su profesión. Ella acostumbraba pasar varias horas de la noche en oración para abrir su corazón al Señor y recoger en su silencio las palabras de amor del Señor. Muchas veces, en su tiempo de oración, se le podía encontrar cubierta de lágrimas al sentir el gran gozo de la adoración y de la presencia del Señor en la Eucaristía, o quizás movida por un gran dolor por los pecados, olvidos y las ingratitudes propias de los hombres. Se postraba rostro en tierra ante el Señor y al meditar la pasión, las lágrimas brotaban de lo más íntimo de su corazón. Muchas veces el silencio y soledad de su oración se vieron invadidos de grandes perturbaciones. Pero sus hermanas dan testimonio de que cuando Clara salía del oratorio, su semblante irradiaba felicidad y sus palabras eran tan ardientes que despertaban en ellas ese ardiente celo y encendido amor por el Señor. Hizo fuertes sacrificios los 42 años de su vida consagrada. Cuando le preguntaban si no se excedía, ella contestaba: estos excesos son necesarios para la redención. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, no habría salvación. Ella añadía: hay unos que no rezan ni se sacrifican. Hay muchos que solo viven para la idolatría de los sentidos. Ha de haber compensación. Alguien debe rezar y sacrificarse por los que no lo hacen. Si no se estableciera ese equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada. Santa Clara aportó de una manera generosa este gran equilibrio. Él fue el amor que los cautivó y con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por él libera el corazón. Tu camino fue seguir la pobreza y humildad de Jesucristo, que es la luz de la verdad. Y el Evangelio toda tu vida transformó, como a Francisco que fielmente lo vivió. Juntos siguieron las huellas de Cristo, Él fue el amor que los cautivó y con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por Él libera el corazón. Juntos siguieron las huellas de Cristo, Él fue el amor que los cautivó y
con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por él libera el corazón. Juntos siguieron las huellas de Cristo, él fue el amor que los cautivó y con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por él libera el corazón. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Muchos son los milagros que se conocen de Santa Clara, entre ellos la Eucaristía ante los sarracenos. Corría el año 1241. Los sarracenos atacaron la ciudad de Asís. Cuando se acercaban a atacar el convento que está en la falda de la loma, en el exterior de las murallas de Asís, las monjas se fueron a rezar muy asustadas, y Santa Clara, que era extraordinariamente devota del Santísimo Sacramento, tomó en sus manos la custodia con la hostia consagrada y se les enfrentó a los atacantes. Ellos experimentaron en ese momento tan terrible oleada de terror que huyeron despavoridos. En otra ocasión, los enemigos atacaban a la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjas oraron con fe ante el Santísimo Sacramento, y los atacantes se retiraron sin saber el porqué. Otro milagro es conocido como la multiplicación de los panes. Cuando solo tenían un pan para que comieran 50 hermanas, Santa Clara lo bendijo, y rezando todas un Padre Nuestro, partió el pan y envió la mitad a los hermanos menores, y la otra mitad se la repartió a las hermanas. Aquel pan se multiplicó, dando abasto para que todas comieran. Santa Clara dijo: aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres? En una de las visitas del Papa al convento, dándose las 12 del día, Santa Clara invita a comer al Santo Padre, pero el Papa no accedió. Entonces, ella le pide que por favor bendiga los panes para que queden de recuerdo, pero el Papa respondió: quiero que seas tú la que bendigas estos panes. Santa Clara le dice que sería como algo irrespetuoso, muy grande de su parte para hacer eso delante del vicario de Cristo. El Papa entonces le ordena bajo el voto de obediencia que haga la señal de la cruz. Ella bendijo los panes haciéndoles la señal de la cruz, y al instante la cruz quedó impresa sobre cada uno de los panes. Un milagro más es el conocido como larga agonía. Santa Clara estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián, soportando todos los sufrimientos de su enfermedad con paciencia heroica. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin cesar. El sumo pontífice la visitó 2 veces y exclamó: ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita. Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedir sus consejos. San Francisco ya había muerto, pero 3 de los discípulos preferidos del santo, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. La santa repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan.
Clara, bendiga a esta joven. Es la última novicia que ha llegado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucía, madre. Bueno, Lucía, aprende con el ejemplo de tus hermanas. ¿Quién puede sumar los dones que el Padre Celestial continuamente nos da? Son más numerosos que las estrellas. Pero el don más grande es nuestra vocación cristiana. Dios nos ha dado a su Hijo, Jesús, que con su palabra y con su ejemplo se ha hecho para nosotros camino. Cristo nació pobre, vivió pobre y murió desnudo en la cruz. Dichosos los que caminan por esta vía. Tenemos que ser como un espejo que refleje la luz de Dios para nuestras hermanas y para todos los hombres del mundo. Gracias, Señor, por haberme creado. Padre Santo, de rodillas ante ti, te pido por la intercesión de la Santa Virgen María, de nuestro Padre Francisco y de todos los santos, que estés siempre a nuestro lado. Tú, que nos has dado la existencia, haznos crecer en amor. Cada día, hasta el fin. Hermanas, amen siempre a Dios. Ninguna tristeza embargará su corazón, porque el 11 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, Santa Clara abandonaba el cuerpo que le había acompañado a lo largo de toda su vida. Grandes pensamientos nos quedan de Santa Clara. Cuando el Señor ve que el mundo está tomando rumbos equivocados o completamente opuestos al Evangelio, levanta mujeres y hombres para que contrarresten y aplaquen los grandes males con grandes bienes. Podemos ver claramente en la orden franciscana, en su carisma, que cuando el mundo estaba siendo arrastrado por la opulencia, por la riqueza, las injusticias sociales, suscita en dos jóvenes de las mejores familias el amor valiente para abrazar el espíritu de pobreza, como para demostrar de una manera radical el verdadero camino a seguir.
Ellos se convirtieron en signo de contradicción para el mundo y a la vez fuente donde el Señor derrama su gracia para que otros reciban de ella. El Señor, en su gran sabiduría, y siendo el buen pastor que siempre cuida de su pueblo y de su salvación, nunca nos abandona, y manda profetas que con sus palabras y sus vidas nos recuerdan la verdad y nos muestran el camino de regreso a Él. Los santos nos revelan nuestros caminos equivocados y nos enseñan cómo rectificarlos. Podemos encontrar en Italia, en la Basílica de Santa Clara, su cuerpo incorrupto y muchas de sus reliquias. En el convento de San Damián se recorren los pasillos que ella recorrió. Se entra al cuarto donde ella pasó muchos años de su vida postrada. Se observa la ventana por donde veía a sus hijas. También se conservan el oratorio, la capilla y la ventana por donde expulsó a los sarracenos con el poder de la Eucaristía. Hoy, las religiosas clarisas son aproximadamente 18,000 en 1248 conventos en el mundo. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Es así como hemos llegado al final de esta emisión dedicada a Santa Clara de Asís, deseando de todo corazón que al menos un 10% de la santidad de esta mujer se quede en los corazones de cada uno de ustedes, y esa entrega que ella ofreció a Jesús también la podamos hacer nosotros al menos un poquito. Al ser SAWAC Radio una radio de la comunidad y para la comunidad, estamos esperando que hagan contacto con nosotros para poderles ofrecer nuestros servicios de publicidad. Si requieren que su negocio requiera de publicidad, comuníquese con nosotros al 771-220-2868. Y no lo olvide, donde nos veamos, platíquenos de Santa Clara de Asís. Adiós. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la mente de Dios, en su designio de amor, estabas presente en su corazón para hacerte una luz en las tinieblas. Y el día que Él escogió, su plan de amor se cumplió. Naciste a la vida como abre una flor al calor de los rayos del sol. Clara te hizo como la
Naciste a la sombra de Dios, tu vida entregaste a su amor y Él hizo de ti un modelo a seguir, esposa de Cristo y madre fecunda. Tus hijas queremos también las huellas de Cristo seguir por ese camino de fraternidad, de oración, de pobreza y alegría. Clara te hizo como la aurora, clara sonrisa que lo enamora, clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana. Clara brillaste en tu nacimiento como una estrella en el firmamento y que refleja rayos de luz celestial. Y que refleja rayos de luz celestial. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó